Sí, se ve. Listo, perfecto. Bueno, voy a empezar a hacer la resolución del simulacro que les hice. Bueno, antes que nada, quiero empezar a darles un par de recomendaciones a la hora de hacer el parcial. Ya las di en la clase pasada, pero bueno, no pasa nada. Las doy ahora porque entiendo que hay mucha más gente. Entonces, algo que les recomiendo primero es siempre, sí, obvio, leer todo el enunciado, pero no empezar como loco sin definir variables ni nada. Lo primero que les recomiendo es que se focalicen generalmente en los primeros párrafos. Le van a dar qué semilla usar, le van a dar los valores de los números, o sea, a generar, o sea, entre qué cota inferior y qué cota superior. También les van a dar la cantidad la cantidad de números a procesar, o la cantidad de números de la serie, que eso es lo que va a ir en el for, en la cabecera. Así que yo les recomiendo siempre empezar por ese primer párrafo, ¿m? Y ver si funciona, si efectivamente entra, o sea, digamos, si efectivamente ustedes hicieron bien el for, porque pasa a veces que uno pone mal la condición y no entra nunca al for, no se ejecuta nunca el bloque de acciones del mismo. Entonces, primero les recomiendo eso. Ahora les voy a decir igual cómo procedo yo. Entonces, primero lo que empiezo haciendo es decir, bueno, a ver, se pide desarrollar un programa completo en Python que permita generar una sucesión de 35.000 números usando una semilla con el valor generador 19. Acá me dice explícitamente qué semilla tengo que usar. Los valores de esos 35.000 números deben estar comprendidos entre menos 15.000 y 45.000. Ambos números incluidos. Esto siempre se lo tienen que aclarar. Si les ponen así, menos 15.000 y 45.000, le tienen que aclarar generalmente, si están incluidos o no. Y bueno, para ello debo utilizar random randomRandom de menos 15.000 a 45.000. Entonces, primero, yo sé que voy a tener que usar una semilla y voy a tener que generar números aleatoriamente. Entonces, lo primero que tengo que hacer es importar a random. Una vez importar random, voy a generar la semilla. Una vez generada la semilla, están muy nerviosos o algo, pueden hacer un copy-paste. Generalmente les van a dar la instrucción de la semilla y del random random. Es random.seed. Esto lo que va a hacer básicamente es que se le generen los mismos números a todos. ¿Mm? Y como todos van a tener el mismo enunciado, digamos, me refiero al turno, eh, en teoría deberían tener los mismos resultados. Si cooperan bien, tener los mismos resultados. Bueno, una vez que ya importé al módulo random y generé la semilla, ahora ya puedo empezar. Primero, está bueno siempre hacer un esqueleto digamos, que me indique cómo voy a ir realizando el programa. ¿A qué me refiero con esqueleto? Bueno, esto es básicamente ir comentando qué voy haciendo. Entonces, a ver, yo sé que una vez que ya importé el módulo y creé la semilla, digo, bueno, a ver, ¿qué voy a tener que hacer primero? Bueno, antes de eso voy a tener que inicializar mis variables. Entonces voy a poner inicialización variables. Voy a usar ahora. Pero primero, voy a usar en un ratito, pero primero lo que quiero hacer es, con esta idea de decir, bueno, en el primer párrafo está la importación al módulo, qué semilla tengo que usar y desde qué cota tengo que generar los valores. La idea es ir haciendo e ir probando, para no hacer todo de una y después encontrarse con muchos errores. Entonces, primero que voy a hacer es la cabecera del for. Entonces, va a ser en range
que tengo que generar 35.000 números. Listo, perfecto. Ahora, ¿qué faltaría del análisis de este primer párrafo? Generalmente van a ser uno o dos párrafos y después van a estar todos los puntos a realizar. Bueno, voy a tener que inicializar la variable número, en la cual voy a decir, bueno, voy a llamar al módulo random. De ese módulo random voy a llamar a la función random, que lo que hace random es generarme números desde una cota hasta otra cota. Una cota inicial, una cota final. Entonces, y lo que hace este random es incluir ambas cotas. El rand range generalmente incluye la primera, pero no incluye la última. Por eso se usa random. Y no se preocupen que les van a decir el rango y les van a decir usar random, como dije antes. Entonces vamos a tener que generar números entre menos 15.000 y 45.000. Ahora, ya tenemos el esqueleto básico, digamos. Nos falta un poquito que es, bueno, a ver. Disculpa, ¿podrías mutear al Lautaro Castillo que se le escucha todo el micro fuerte ahí y está molestando, no se escucha nada? Listo, esto no hay drama. Ahí está muteado. Bien. A ver, ahí va. Bueno, ahora vamos a seguir resolviendo el ejercicio y vamos a tener que... Ahora, para terminar de hacer este esqueleto, bueno, sabemos que primero importamos el módulo random, generamos la semilla, inicializamos las variables, hacemos la cabecera del ciclo for. Obviamente esto es el bloque de acciones. Una vez que salgamos del ciclo for, vamos a tener que hacer los cálculos de promedios o de los porcentajes. Entonces, cálculo de promedios a porcentajes. Y por último, vamos a tener las salidas, los resultados que vamos a obtener y lo vamos a estar mostrando por pantalla. Ahora, bueno, ya tenemos esta primera parte, pero quiero ver que funcione esto. Podemos tener un pequeño error, siempre. Entonces, bueno, lo que pueden hacer es ajustar el ciclo y poner, no sé, por ejemplo, que dé 10 vueltas y hacer un print del número. Entonces, ahora yo voy a correr el programa y efectivamente me va a generar 10 valores. Entonces, yo sé que esto funciona. Y fíjense que lo genera en el rango. No hay ni un menos 15.001 o ni un 46.000. No, genera todo en el rango correcto. Entonces, ya podemos ir adelante. Ahora, una vez que ya leímos todo esto, que ya hicimos el esqueleto básico, ya podemos empezar a resolver los puntos del parcial. Entonces, ¿qué nos pide en el punto A? Bueno, dice determinar cuántos de esos números son mayores o iguales que 0, pero menores o iguales que 40.000. A ver, ¿por qué no leo todo de una? Porque acá generalmente les van a poner, en este caso y en el parcial también, por ejemplo, en el enunciado A o en el primer punto, les van a pedir que calculen 3 contadores. Entonces, empiecen calculando uno y sigan con el otro. Sí, un consejo que doy es que no se emperren a hacer todo de una y todo rápido. Si no, se les mezclan las cosas. Entonces, ¿cuántos de esos números son mayores o iguales que 0, pero menores o iguales que 40.000? Entonces, acá cuando le digan cuántos, a uno ya se le tiene que prender una lucecita en la cabeza y decir, ah, mirá, me dicen cuántos. Entonces ya sé que voy a tener que hacer un contador. O, a ver, si acá me dirían la suma de esos números, yo ya sé que tengo que hacer un acumulador. Pero cuando me digan cuántos o la cantidad de, yo sé que voy a tener que hacer un contador. Entonces, voy a poner punto A y bueno, contador, el punto 1, inciso A, ser igual a 0. Acuérdense, los contadores
Tanto los contadores como los acumuladores generalmente se inicializan en cero. Entonces, ahora, una vez que inicialicé esta variable, me voy a ir al bloque de acciones del ciclo y voy a establecer la condición que cumple ese número. Digamos, si, no sé, si se genera un número random y no cumple con la condición, yo lo que voy a hacer es no contar ese número, pero si la cumple, lo voy a contar. Entonces, voy a poner punto A1 y voy a preguntar. En este caso, el número tiene que ser mayor o igual que 0, pero menor, o sea, nos pide la cantidad de números que son mayores o iguales que 0, pero menores o iguales que 40.000. Entonces, si el número es menor o igual que 40.000 y mayor o igual que 0, yo lo que voy a hacer va a ser contar ese número. Voy a incrementar en 1 el contador y lo utilicé en esta parte. ¿Mm? Hay otra manera de hacerlo, que es esta. Si es que les cuesta esa expresión reducida, voy a hacer así. Si el número es mayor a 0, and número es menor o igual a 40.000. Esta es una expresión reducida. No, perdón, esta es la expresión reducida o simplificada. Entonces, una vez que ya reconocí la condición que tiene que cumplir ese número, una vez que ya conté, voy a decir, bueno, a ver, ya estoy en condiciones de mostrar mi resultado. Entonces, el rango, lo pongo así para no escribir tanto, pero entonces, por una A, ya estoy en condiciones de correr el programa y ver el resultado, que en este caso está bien, es el resultado correcto este. Entonces, vamos a operar de la misma manera con los demás puntos. Entonces, punto 2. Acá lo mismo, ahora, ¿qué me piden en este caso? Determinar la cantidad de números que pertenezcan al intervalo menos 10.000, 2.500. En este caso acá es abierto y acá cerrado. No creo que les aparezca esto en el parcial. Pero si les aparece un paréntesis es que es un intervalo abierto en el lado izquierdo y no se incluye ese número. Y si les aparece un corchete es que es un intervalo cerrado y en este caso sí se incluye el 2.500. Es el mismo caso que acá, que el random random. Se incluyen ambas cotas. Si fuera el rand range, en este caso iría desde menos 15.000, incluyendo ese número, hasta 44.999. Entonces, va a ser este rango. Voy a hacer así, voy a copiar y pegar para que les quede de números que pertenezcan a este intervalo. Entonces, bueno, a ver, ¿con qué los cuento? Bueno, con un contador. Siempre les recomiendo primero inicializar la variable y después usarla. Porque capaz que se cuelgan dicen, bueno, ya está, hago todo rápido el bloque y después inicializo las variables. Y cuando van a inicializarlas, o se olvidan de inicializar alguna, o les ponen otro nombre. O, no sé, capaz que es el mismo nombre y se comieron una letra, un número del nombre de la variable y les va a tirar error. Y después no lo van a reconocer. Ese es el gran problema. Sería el contador. Y voy a hacer, siguiendo con la misma lógica, como son tres contadores que tengo que hacer, o sea, tres cantidades, lo que voy a hacer es crear el otro. Y listo. Así ya así no lo hago después. Si podemos hacer todo en un paso, definir las variables. Si ustedes reconocen todas las variables que podría llegar a usar en algún inciso, bueno, inicialícenlas todas. Inicializan todas las variables y después las usan. Sería. No sé, igual a cero. Entonces, bueno,
Vamos a seguir con la misma lógica que antes. Entonces, si el número, ahora lo voy a hacer con la expresión más larga. Si el número es mayor que menos 10.000, quiero ver si es el correcto, menos 10.000, y además ese número es menor o igual a 2.500, lo que voy a hacer es contar ese número. El contador es la cantidad de veces que ese número, o la cantidad de números que cumplieron con esa condición. Acuérdense que no hay que poner if, digamos, yo sé que muchos hacen esto, acá ponen un if, en el segundo ponen el if, y lo que va a pasar con esto básicamente es que no van a estar, a ver, van a omitir números, les va a dar, no les va a dar el resultado correcto, o sea, va a haber números de menos, cuando en realidad hay más números que cumplen la condición. Esto se debe a que lo plantean como un condicional anidado cuando son tres condiciones por separado, siempre. Si fueran condiciones anidadas, el enunciado podría ser de este estilo. Determinar cuántos de estos números, bla, 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 sigue. Acá. Son mayores o iguales que 0, pero menores o iguales que 40.000. Y en vez de poner una coma, les pondría, en caso de no ser cierta esa condición, determine la cantidad de números que pertenezcan a tal intervalo. Pero como no le dicen eso, ustedes tienen que reconocer que son tres condiciones por separado. Entonces, ahora vamos a hacer el último contador de los tres, pero sin antes. Una buena práctica es, que ahora cuando capaz estoy medio apurado porque no sé si vamos con el tiempo, pero seguro que sí. Recomiendo hacer esto. Una vez que calculan algo, muéstrenlo. Cantidad de números, el rango de menos 10.000 a 25.000. Y esto, contador 1B. Entonces vamos a ver si nos dio bien el resultado. Efectivamente nos dio bien. Este es el resultado que tenía que dar. Entonces, ahora vamos a proceder con el último contador, que nos pide la cantidad de números que son mayores que 0, y que sean divisibles por 7. Entonces, vamos a tener, que son dos condiciones por separado. Cuando les digan, en el caso de este enunciado, cuántos números son mayores que o menores que, y después seguido diga y, o diga además, o diga pero, ya saben que son dos condiciones. Entonces sería, ¿cuál es la primera condición que tiene que cumplir, que se tiene que cumplir para que yo cuente este número? Bueno, que sea mayor que 0. Entonces, si número es mayor que 0, fíjense que dice mayor, no mayor igual. ¿Y cuál es la segunda? Bueno, sean divisibles por 7. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un número es divisible por 7, si yo, digamos, si un número es divisible por 7, por ejemplo, no sé, 14, yo al dividir ese número por 7 me tiene que dar por resto 0. Es distinto calcular el último dígito. El hecho de decir divisible o múltiplo es lo mismo. Entonces, si el resto de dividir este número por 7 me da 0, efectivamente es divisible por 7. Entonces, lo que voy a hacer es contabilizar ese número. Entonces, por acá, print, cantidad de números, es que 0, y divisibles por 7. Entonces, acá, contador 1C. Y acá me da 3.686, que es el resultado correcto. Entonces, ahora ya tenemos este punto. Digamos, la idea de cómo proceder
a la hora de hacer el parcial es esta. O sea, ir haciendo e ir probando. ¿No? Entonces, por ahora no tuve que calcular ningún promedio o ningún porcentaje, entonces digo, bueno, a ver, ya terminé este primer punto, está todo bien, no hay ningún posible error, las condiciones las veo bien. Si ustedes hacen ese análisis y les sale lo mismo que a mí, dicen, ah, bueno, listo, está bien, está todo medianamente bien planteado, no tuve ningún error, sigo con lo demás. En este caso, le voy a dejar así esta expresión. Después, cuando le suba la solución, voy a subir, digamos, en esta expresión, en esta expresión va a estar todo simplificado. Si ustedes quieren, les puedo poner la expresión más larga para que se den cuenta. Pero creo que los profes también usan esto. Está acá. Así que bueno, vamos a ver qué nos dice el punto B. Que hay un compañero que tenía una duda. Nos dice, determinar el mayor de los números dentro del intervalo 10.000 y 45.000, incluyendo ambos. Acuérdense que es un intervalo en el cual se incluyen ambas cotas, justamente por este paréntesis, por este corchete, digo. Bueno, determinar el mayor de todos los números que estén incluidos en ese rango, que sean pares. O sea, ahí ya hay dos condiciones. Fíjense que la coma también me determina un AND. Que estén en este intervalo, que sean pares y, o sea, va a haber tres condiciones. Y que además su tercer dígito sea 4 o 9. ¿Mm? Acá para el tema del tercer dígito, ya es distinto que calcular el último dígito, ¿no? Que yo le calculo el resto de dividir ese número por 10. Acá ya es distinto. ¿Mm? Pero vamos a empezar por lo primero. ¿Qué tengo que reconocer? Bueno, tengo que reconocer el mayor. Entonces voy a poner acá, punto E. Las variables del punto B y van a ser, bueno, voy a poner el mayor. Como en el enunciado no hay ninguna otra búsqueda de mayor, listo, no era. Si no, ya especifiquen mayor punto B. Voy a hacer. Y lo voy a poner con non. Le voy a dar las dos opciones para que lo puedan hacer. Después ya comentados. Hay dos opciones, una con non y otra usando la variable i, la variable iterativa. Bien, entonces, yo sé que voy a tener que calcular un mayor y después digo, bueno, a ver, ¿cómo hago para saber si pertenece a este intervalo? Listo. Voy a tener que hacer un condicional, sí. No voy a tener que usar ninguna otra variable auxiliar en este caso. Y lo mismo en las dos otras condiciones. No voy a tener que usar ninguna variable bandera ni nada de eso. Entonces ya con esta variable de la determinación que me va a determinar el mayor de los números, ya voy a estar bien. Ahora, si fuera un porcentaje que tendría que calcular o un promedio, ahí sí, voy a tener que usar más variables. Pues, voy a copiar esto, si lo pueden ver. Entonces, voy a tener que calcular el mayor de los números que cumplan estas tres condiciones. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si un número cumple con estas tres condiciones, entonces este número puede ser el mayor de todos esos. Digamos, no es que yo tengo que calcular el mayor de todos estos 35.000 números. No, yo voy a calcular el mayor de unos números que cumplen una cierta condición. Entonces, si yo tengo que considerar ese número en el cálculo, yo voy a considerar los números solamente que me cumplan las tres condiciones a la vez. No puede cumplir dos y no cumplir una, tiene que cumplir las tres a la vez. ¿Cuáles son estas condiciones? Bueno, la primera es que el número esté en el intervalo de 10.000 a 45.000, incluyendo ambas cuotas. Si el número es menor o igual que 45.000 y además es mayor o igual que 10.000, lo que voy a hacer es decir, bueno, listo, ya, si el número pasó por acá, me dio un true acá, como una tabla de verdad, listo. Ahora sigo evaluando. Ahora, si acá me dio falso, si el número es, por ejemplo, 5.000, chau, sigo adelante. Eso es lo que hace internamente Python. Después, vamos a evaluar la otra condición, que es que estos números
que este número sea par. Entonces, ¿cómo determino que un número es par? Bueno, si el resto de dividir ese número entre 2 es igual a 0, entonces yo sé que ese número va a ser par. Y después viene la última de las condiciones, es que su tercer dígito sea 4 o sea 9. Acá es un poquito más complicado. Ahora, ¿cómo hago para acceder a un dígito? En este caso. A ver, al tratarse de un entero, o sea, de una variable de tipo int, yo no puedo acceder por los índices. Yo podría acceder al tercer dígito si yo convierto este número a string. El string, al ser una cadena, sí puedo acceder a un elemento de esa cadena por medio de un índice. Si no lo puedo modificar, no puedo hacer nada de eso, pero sí puedo acceder y saber qué tengo en ese índice. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo lo que debería hacer es, a ver, si yo sé que, por ejemplo, esta cadena, o voy a poner un número, pero es complicado. Si yo sé que de esta cadena yo tengo que la H representa o está en correspondencia con el índice 0, la O con el índice 1, la L con el índice 2, la A con el 3, el espacio en blanco con el 4, la M con el 5 y así sucesivamente hasta la O, ¿veis? 9. Entonces, a ver, el tercer dígito estaría representado por el índice 2. O sea, yo accedo al tercer dígito del número mediante el índice número 2. Entonces ustedes dicen, ¿y pero cómo? ¿Cómo hago esto si tengo un entero y no tengo un string, no tengo un vector al cual puedo acceder a un elemento? Entonces digo, bueno, a ver, yo voy a poner número, un string. Lo que voy a hacer acá va a ser str, el número a string. Y lo que representaría, por ejemplo, no sé, si tengo un 11.000 y así, estaría entre comillas, en teoría, el 11.000 entre comillas. Ahora sí puedo acceder, o sea, digamos, está en formato cadena, básicamente. Un string y puedo acceder efectivamente al cero en este caso. Y bueno, esto ya es muy fácil. Ahora tengo que preguntar. ¿Y el elemento, el tercer elemento de este número, si el tercer elemento de este número es un 4, o el tercer elemento, el tercer dígito, este número es un 9, entonces si algún número cumple con estas tres condiciones al mismo tiempo, yo ahora sí estoy en condiciones de buscar el mayor. Entonces, antes de buscar el mayor, tengo que ver para qué números, o sea, dentro de qué número yo voy a buscar el mayor. Y, digamos, el hecho de filtrar, de hacer un filtro, ese filtro yo lo realizo con el if. Entonces, si ustedes le dicen buscar el mayor de los números que cumplen tal y tal condición, primero tienen que escribir la condición y después recién buscan el mayor. ¿Entendió más o menos cómo hacer este punto? ¿Hay alguna duda? Porque sé que esto es lo que capaz le causó más dudas, más incertidumbres a la hora de hacer el simulacro. No sé si se entendió o no. Hola, se entendió, pero ¿podrías explicar de vuelta lo del tema del none? Eso es lo que no entendí. ¿Cómo ver de la cantidad de números que entran a ese if el mayor? ¿Cómo sacar el mayor? Bien, bien. Ahora justamente voy a explicar la parte del mayor. Ahora ya reconocí, digamos, no sé si en MAD, creo que estuvieron viendo con Valen, con su tutor ahí, de LED, eh, el tema de conjuntos, ¿no? Digamos que aquel conjunto universal serían todos los 35.000 números. Pero yo quiero buscar el mayor de otro conjunto que es más chiquito. Entonces, ¿cómo accedo a ese conjunto que es más chiquito de números? Mediante esta condición. Todo número que cumpla con estas tres condiciones va a pertenecer a ese conjunto y ahí voy a buscar el mayor. Entonces, ¿cómo busco el mayor?
Hay dos maneras. Yo les voy a presentar la que a mí me parece más fácil a entender. Voy a explicar la que me parece más fácil y después voy a explicar y comentar la opción del NONE, que es una opción mucho más reducida y está bueno, porque si se la aprenden, no van a tener que renegar con tantas indentaciones ni nada de eso. Literalmente es una opción que son solamente dos líneas de código y ustedes ya determinan el mayor de todos los números. Ahora voy a explicar la primera variante. ¿Qué va a ser? Bueno, ahora, ¿cómo determino el mayor? Bueno, yo no puedo, en este caso acá yo el número lo inicialicé con none, pero a ver, digo, a ver, yo no puedo comparar un none con, no, yo no puedo hacer directamente esto. Si el número es mayor al mayor, entonces el mayor es el número. Y todo esto está mal, porque acá estoy comparando, no sé, un número que, no sé, a ver, debería ver qué número cumple con esta condición, pero supongámosle que sea el, bueno, no sé, cualquier número que cumpla con esta condición. Tengo un número. ¿El número es mayor a none? Como que hay un error ahí de- de sintaxis que es como, bueno, el intérprete de Python dice, che, algo está mal porque vos me estás comparando un número con una variable de tipo none. Entonces, no. Python dice, che, no, yo no sé cómo operar acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer para solucionar esto? Bueno, esto se soluciona de la siguiente manera. Yo tengo que al primer número de toda la sucesión, a ese número lo tengo que comparar con todos los que vienen. Pero digo, bueno, ¿cómo hago? Ustedes se preguntarán, ¿cómo hago para guardar este número? Bueno, a ver, si yo estoy en la primera vuelta del ciclo, o sea, si i es igual a cero, entonces voy a decir, bueno, yo no quiero el none, no me sirve para comparar con los otros números. Pero sí me sirve el primero. Aunque no sea el mayor, me sirve para comparar los otros números y Python no me va a tirar ningún error. Entonces, si estoy en la primera vuelta, lo que voy a hacer es decir, bueno, vos primer número vas a ser el mayor de todos. Momentáneamente, muy probablemente, pero va a ser el mayor de todos. Entonces, ahora ya está, ya puedo proseguir con la búsqueda del mayor como hice antes. A ver, ¿qué tengo que hacer? Bueno, a ver, dense cuenta que por esta rama va a entrar solo una vez, porque va a haber solamente un i que sea igual a cero. O sea, no es que todas las vueltas van a ser la primera, no. Se entra solamente una vez esta condición. Una vez que ya i es igual a 1, o sea que estoy en la segunda vuelta de ciclo, ya no voy a entrar más ahí. O sea que se ingresa solamente una vez acá. Esto es para decir, bueno, listo, marco el primer número de todos y lo uso como punto de comparación con los demás. Ahora, ¿qué pasa en el caso contrario? Bueno, no estoy en la primera vuelta, listo. Ahora sí, efectivamente, busco el mayor de todos. Entonces, ¿cómo lo busco? Bueno, si el número que viene es mayor al que yo tenía en la variable, al que yo tenía en esta variable, o sea, si el número actual es mayor a este, yo lo que voy a decir es, bueno, el mayor es el número que ingresó. Y básicamente ahí ya tengo la determinación del mayor. Ahora, voy a explicar la segunda variante. La segunda variante, a mí me parece un poquito más interesante, está más buena y es más rápida. Una vez que lo entienden, ya les va a servir hasta fin de año y no van a tener que andar renegando con los índices ni nada de eso. Entonces, con la idea de decir, bueno, marco el primer número de todos para que Python no me compare un número con un none, voy a decir, bueno, si esta variable, si la variable en la cual yo voy a guardar el mayor es none, que la definí a propósito justamente con esto, con el none. O sea, si es none, ¿qué quiere decir? Uy, bueno, que estoy en la primera vuelta. Estoy en la primera vuelta y no puedo realizar esto porque me va a tirar error. Entonces, si es none, listo, bueno, entonces mi mayor va a ser igual al número. Y ahora a ver,
Les pregunto, ¿qué va a pasar en la segunda vuelta? ¿Qué les parece que va a pasar? ¿Cuánto va a valer esto? ¿Esto va a seguir valiendo none en la segunda vuelta? ¿Qué dicen ustedes? No, va a valer el número de la que haya estado en la primera. Exactamente. Entonces, solamente, como en el caso anterior, hay una interferencia ahí. De que tienes. Bien. Entonces, con esta misma idea, bueno, solamente el programa va a entrar una vez acá, listo. Sí, escucho. Así que no era nada. Entonces, ahora bueno, literalmente lo que tenemos que hacer es copiar este pedazo de código. Pero, digamos, la determinación del mayor, en los dos casos, se hace de igual manera. Si el número que ingresa, el número de la vuelta actual, es mayor al... Es medio raro decir, si el número que entra es mayor al mayor, o sea, es mayor al número que tenía guardado en esta variable, ya, bueno, digo, el mayor no es el número anterior, entonces es el número que me dieron esta vuelta. Y así va a pasar esto hasta que termine con los 35.000 números. O sea, yo tengo que evaluar que el número que viene, si el número de la vuelta actual es mayor al que yo ya tenía guardado en la variable, en la cual guardo el mayor. Si es mayor, entonces redenomino la variable y cuando termine las 35.000 vueltas ya me va a quedar el mayor guardado. Ahora, hay una manera de simplificar esto, que es decir, bueno, en vez de este else, yo voy a escribir un or. Bueno, te dicen, ¿cómo va a hacer esto? ¿Sí? No es tan complicado, es así. Esperen que yo lo que voy a hacer es, voy a comentar esta parte. Quiero que les queden todas las opciones ahí por ver. Poner variante, voy a poner si el mayor is, el mayor es none, pones, o el número es mayor al mayor, entonces entonces en la variable mayor punto le voy a guardar al mayor de todos los números. Entonces, ¿cómo funciona esto paso por paso? Supongamos que estamos en la primera vuelta, ¿no? Y acuérdense que acá tiene un OR. Si lo ven lógicamente ya van a entender cómo funciona esta expresión. Pero básicamente es, bueno, estoy en la primera vuelta, ¿no? Entonces, como el OR, ¿qué hace el OR? El OR va a dar falso, digamos, acuérdense que esta es una expresión lógica que está conectada por un OR. Como el funcionamiento de un OR. Si de este lado me viene un falso y este lado me viene, este lado me viene un falso, y si de este lado me viene otro falso, entonces la expresión es falsa. Pero en todos los demás casos va a ser verdadero. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que puede ser o esta expresión verdadera o esta, que yo voy a entrar igualmente a la rama verdadera. Entonces, ¿qué va a pasar en la primera vuelta? Bueno, estoy en la primera vuelta y la variable en la cual yo voy a guardar el mayor está en none, porque justamente en la primera vuelta, listo, eso es verdadero. Ya está. Yo ya sé que va a entrar a la rama verdadera. Pero ahora Python lo que va a hacer es, bueno, si yo ya sé que esto es verdadero, esta parte del OR no lo evalúo. Porque yo ya sé que con un verdadero, al ser un OR, ya está, la expresión es verdadera. O sea, el resultado de todo esto, de este condicional, es verdadero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a guardar en esta variable el primer número. Ahora, supongamos que ya pasó la primera vuelta, y voy a la segunda vuelta. Ya redenominé esta variable y ya no es none. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, va a preguntar, ¿esta variable está en none? La variable del mayor. ¿Está en none? Y no está en none. Entonces me va a dar falso. Entonces, ¿ahora qué va a decir Python? Ah, mira, no es verdadero. Entonces yo no sé si puedo entrar acá todavía. Bueno,
Que va a decir, bueno, voy a evaluar el otro lado del OR. Si ya cae falso, no entro. Pero tengo que evaluarlo, porque si no, no sé qué hacer, dice Python. Entonces, si el número es mayor al mayor, efectivamente, voy a guardar este número en la variable mayor, que va a reemplazar al anterior número que estaba guardado en la variable. Básicamente ese es el funcionamiento. ¿Se entendió? Lo expliqué un poquito más despacio para que se entienda. Fíjense que son dos líneas. Está mucho más bueno que este o que este. Fíjense que de 5 pasan a 2. ¿Eh? Y es totalmente válido. No es que no se pueda usar. Ahora, si ustedes usan max, la función max o min, ahí ya no. Invalidan el parcial. Pero bueno, ¿qué les pareció esta variante? Yo voy a dejar esta. Voy a dejar la primera variante. Voy a dejar solamente la primera variante. Andrés, disculpa, un segundo. Sí. Tengo una duda sería la línea 56. Yo cuando pongo literalmente esa misma línea exactamente así, me tiene un error cuando pongo un número de string índice 2 igual en el dígito 9. Por alguna razón, si saco el dígito 9 funciona, o si saco el dígito 4 funciona. Es como que no puede evaluar dos veces, o sea, no puedo evaluar dos strings, por alguna razón. Disculpa, a mí me pasó lo mismo y lo cerré entre paréntesis a los dos string y Y ya me funcionó, funciona. tipo, Sí, funcionó el resultado, no sé, después del nada. AND y en el primer string ahí cerré con paréntesis hasta Ah, el 9. genial. Gracias. Sí. Lo que es en realidad es un problema de precedencia de operadores. ¿Mm? Lo que tienen que ver ustedes es la precedencia de los operadores lógicos. Que probablemente sea eso lo que les jugó una mala pasada. Yo tengo otra duda. Sí. Por ejemplo, en vez de usarle mayor igual none, ¿se puede usar mayor igual a cero? Como para comparar. Sí es. Yo lo usé así y me dio. Y por ejemplo, abajo en el último punto que dice buscar el menor, creo que dice, también le puse menor igual a cero. ¿En qué parte menor igual a cero? Vos decís acá, en la En el inicialización. último punto creo que es. Ajá, ahí en vez de poner, por ejemplo, none, puede ser mayor igual a cero. Podría ser. Podría Mira, ser, pero en el caso de que a vos te pidan la determinación de un menor, ahí ya o digamos, del menor de una puede sucesión de usarlo. números en la cual sean todos negativos, ahí si pones cero, te va a quedar como mayor cero. Por eso es none. Por eso se usa el none siempre. Por ejemplo, en el punto E, El menor de todos los números negativos. Ahí yo no usaría cero. y yo usé cero y me dio bien. ¿Usaste cero y te da bien? Sí. Después, si querés, cuando termine de explicar, mostrarme el código, a ver qué onda, pero Dale, sí, podría ser. O sea, a ver, en realidad yo acá puedo poner cualquier valor. Puedo poner así, ajá, puedo poner un hola. Es lo de menos el valor. ¿Eh? claro, Pero generalmente se usa none. dale. Pero no está mal que lo uses así tampoco. Entonces, ahora yo lo que voy a hacer es mostrar el resultado de este punto. Pero seguramente no le puse los paréntesis. Me va a dar muy bien. Perdón que te interrumpa, Andrés, pero está por cortar el Meet, ¿eh? Bueno, En 5 minutos, en 5. en Bueno, 7. a ver. Lo que podemos hacer es, si les parece, ahora yo salgamos todos y ahora genero otro nuevo Meet y, y volvemos a ingresar. ¿Qué les parece? ¿Mm? Así ya no se corta todo el toque, toda la sesión. ¿Mm? Bueno, dale, hagamos eso, ¿sí? Estoy viendo todos los pulgares de arriba, así que dale. Ahora mando el nuevo link de la nueva reunión.
Ahora arrancamos en 5, que no sé cuánto éramos bien antes, pero ahora ya. Antes éramos esta cantidad más o menos. O, a ver Estamos si justo. estamos justos. Bueno, vale. Veamos entonces. Éramos menos. Bueno. La verdad que la próxima no se la voy a hacer por Zoom, que me es más familiar. Igual no sé si está Fabricio que estaba grabando la clase. Eh, Sí, yo sigo grabando. Listo, perfecto. Oye, Voy a intentar cortarlo, pero no prometo nada. no era. Lo que sí no sé es cómo darte co-host o alguien más. Pero bueno, yo les pido mil disculpas ya para la próxima lo soluciono. Igual, ya que estamos la mayoría acá, yo ahora, una vez a las 8 ya que voy a llegar bien con el tiempo para terminar la resolución, se la voy a subir. Y además me voy a quedar un poquito más en el Discord. Voy a estar estudiando de otra materia, pero cualquier duda que tengan, me voy a quedar un rato más. ¿Sí? Media horita más o menos en el Discord, o cuando alguna que otra duda, ¿sí? Y justo se sigue uniendo gente. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a esperar 2 segundos más, quiero que sea. ¿La vas a subir después? Sí, voy a subir la resolución por. Ahí está. Bueno, ahora voy a empezar a compartir pantalla otra vez. Bueno, nos habíamos quedado acá. Les quería comentar por qué dejé esto así. ¿Por qué dejé esto así? ¿Qué pasa? Yo le doy a RAM. ¿Qué me dice acá? String index out of range. Este error les puede llegar a salir en el parcial. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué pasa, por ejemplo? Porque el número más chiquito que era. Sí, Cuando convertís el número a cadena, no tienes la longitud. exacto. Muy bien. Muy bien. Porque justamente puede venir un número que sea 12 o un 0, y ese número
al pasarlo a string, como dice el compañero, no va a tener un subíndice 2. Va a tener, en todo caso, un subíndice 0. O sea, va a ser un string en el cual su len, o sea, su longitud va a ser igual a 1 o igual a 2. Entonces, esperen que justo hay un compañero más ahí que estaba intentando ingresar. Ahí va. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, fíjense que, a ver, acá les quería comentar algo antes de pasar con el siguiente punto. Es, o pueden hacer esto, como dijeron antes los compañeros. Justo ingresó ahí. Ahí está. O pueden hacer esto, por el tema de las precedencias, por el tema de las precedencias de operaciones. Lo que pasa acá es que, a ver, me va a tomar esto, me va a tomar esto acá, digamos, como que va a ir separando todo en dos. Según la precedencia van a quedar en dos, como en dos expresiones grandes. Una queda así y otra queda así. Va a quedar así, porque el OR tiene una presencia mayor. Entonces, por eso justamente se le ponen los paréntesis. Hay otra opción que, digamos, ahí está, justo vio mi otro compañero. Este AND representa otro if, básicamente. A ver, ¿a qué me refiero? Que yo puedo hacer esto o puedo hacer esto. Como yo sé que lo que les recomiendo es, en estos casos en los que tenga que convertir string y acceder a un elemento del string, digan, bueno, a ver, primero restrinjo el intervalo, restrinjo el rango en el que voy a trabajar. Entonces, si yo sé que voy a trabajar en este rango, voy a decir, bueno, si el número está comprendido entre 10.000 y 45.000, yo ya sé que voy a tener que buscar el mayor dentro de ese rango y obviamente que cumpla ese número con estas dos condiciones. Pero de esta manera yo zafo o esquivo ese error, en el cual me puede venir un potencial número que tenga 1 o 2 dígitos y que se me vaya de rango el string. Y en este caso, fíjense que yo acá le puedo sacar esto, le puedo sacar los paréntesis. Y me daría bien. Y en este caso, esto lo que tengo que hacer es intentarlo más para adentro. Ahí va. Y ahora si yo le hago run a esto, me da este número que es correcto. Vi que a algunos le daba 44.998. Pero es el resultado. Otro número, no me acuerdo bien cuál les daba. Después si quieren les paso las estadísticas del simulacro, pero la mayoría le fue bien. O sea, hubo en promedio un promedio de 67 puntos. Así que demasiado bien. Entonces, ahora ya terminamos el punto B. Ahora vamos con el punto C. Está medio fiero. Le voy a pasar todo más prolijito. Yo tengo otra versión ahí más prolija con todo. Entonces, ¿qué nos dice el punto C? Ya la próxima lo hago en Zoom, mil disculpas. Y no tenemos problemas. Porque no manejo Meet tampoco. O sé usar Zoom o Discord. Entonces, bueno, ¿qué nos pide el punto C? Yo lo que voy a hacer es copiar y pegar. Tengo que ir para arriba. Entonces, me dice, determine el promedio entero de los números mayores que menos 5.000, pero menores o iguales que 25.000. Pero que además su último dígito sea igual a 7. No debe redondear el promedio, sino que debe truncar el mismo. A ver, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando en Python yo quiero, o sea, dada una división, quiero sacar el resto de los números, tenía otro compañero. Cuando yo quiero sacar el resto, Python Python tiene una forma más peculiar de operar. Porque, ¿qué pasa? Si yo hago, por ejemplo, esto, ¿no?
Yo quiero saber si el último dígito es igual a 7. Entonces, digo, bueno, usamos la forma que les han enseñado y que se suele usar siempre, que es, bueno, que el resto de dividir ese número por 10 me va a dar siempre el último dígito. Si yo quiero los últimos dos dígitos, tengo que aplicar la operación módulo, pero sobre 100. O sea, el resto de dividir ese número por 100 me va a dar los últimos dos dígitos. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Cuando yo acá tengo un número positivo, listo, me va a dar 7. Está todo perfecto ahí. ¿Mm? Lo que pasa cuando tengo un número negativo, es que, a ver, si vamos a la lógica, esto nos debería dar 7. ¿Mm? Pero ¿qué hace Python? Para que lo entiendan un poco mejor. Que estuve viendo ahí que les daba 3. Como que en realidad lo que hace Python es como la operación inversa al módulo. Es algo medio raro. Y no lo tuve en cuenta. Y ahí estuve viendo que a algunos le daba 3 el último dígito. O sea, lo que hacían era, tenían la condición, mostraban los números que la cumplían, y había números que tenían un 3 en el último dígito en vez de un 7. Y justamente todos estos números eran negativos. Ahora yo digo, supongamos que quiero empacar, quiero hacer, supongamos que tengo menos 787 manzanas. Y quiero ver cuántos grupos de 10 manzanas hay, ¿no? Entonces, habría menos 78 grupos de 10 manzanas, ¿o no? En este caso. Habría menos 78 grupos de 10 manzanas. Y que en su totalidad harían 780 manzanas. Entonces yo digo, bueno, a ver. Y usted dice, no, pero tengo 787. ¿Y por qué da 3? Porque justamente me faltan 3 manzanas para formar otro grupo de 10 manzanas. Esa es la forma más fácil que encontré de explicarle esto. Funciona de otra manera en esta Python. Pero básicamente, miren, hay otra formita acá que ahí se lo expliqué muy didácticamente, pero yo acá voy a dejar de compartir y voy a abrir Python. No el intérprete, voy a abrir Python en sí. A ver, no sé si va a poder llegar a ver esto. Sí, voy a compartir toda la pantalla. Y voy a ver que acá, por ejemplo, si yo quiero sacar, no sé, el último dígito de, por ejemplo, menos 456. Esto me va a dar 4. Entonces, para que ustedes no tengan que andar pensando, uy, no, pero ¿cuánto me falta para hacer otro grupo más de 10 manzanas de 10 objetos? Lo que pueden hacer es, para darse cuenta, decir, bueno, agarran el último dígito y dicen, bueno, de acá, de este último dígito del numerador, ¿cuánto, si ponemos todos los números en la recta, ¿no? ¿Qué distancia hay hasta el denominador? O sea, ¿qué distancia hay del 6 al 10? Hay una distancia de 4. Lo mismo ahora, por ejemplo, les voy a poner acá, el ejemplo del menos 787 mod 10. A la 3, porque del 7 al 10 hay una distancia de 3. Eso es una manera más práctica. Se puede hacer con otros números. Acá, por ejemplo, del 7 al 4 hay otra distancia de 3. Eso era para explicarles esto. Ahora, voy a dejar de compartir, voy a compartir otra vez el PyCharm. Yo lo que les quería decir, miren que no tengan en cuenta esto para el parcial. No creo que les aparezca para nada en el parcial esto. O sea, no les va a aparecer. Quédense tranquilos que en el parcial no les va a aparecer. Pero también les quería decir que para corregir este error para los que ya hayan hecho el programa, para corregir este error, ahora les voy a mostrar cómo. Lo que tienen que hacer es o pasar el número string y operar como hicimos antes, o usar una funcioncita, que es ABS, o sea, que me determine el valor absoluto de un número. Acuérdense que el valor absoluto de un número negativo es positivo.
Ahora les voy a mostrar cómo. También decirles que les voy a actualizar el cuestionario, les voy a actualizar el resultado ese. Se lo voy a cambiar. El punto C nos dice, determina el promedio entero de los números que son mayores que menos 5.000, pero menores o iguales que 25.000. Fíjense que en el parcial les pueden dar un rango así, pero generalmente en el parcial no, a ver, hay o dos opciones, que los números estén comprendidos entre el 0 y otro número real, o que vayan de un número negativo a uno positivo, y a la hora de calcular un promedio, o sí, a la hora de calcular un promedio que incluya varias condiciones, que ese promedio va a ser de números positivos, o sea, desde 1 hasta 10.000. No les van a poner negativos. Tranquilícense que en ese sentido no van a tener que solucionar este problema, para nada. Entonces, me pide el promedio entero de los números mayores que menos 5.000, pero menores o iguales que 25.000. Pero que además su último dígito sea igual a 7. Esto era lo que les generó problema. Pero bueno, a ver, yo tengo que hacer un promedio. Entonces, ¿qué se me viene a la cabeza? Yo, siguiendo el parcial, y esto es lo que pienso dentro mío, y son consejos que capaz que les pueden ser útiles, digo, bueno, a ver, tengo que sacar un promedio. ¿Qué variables están involucradas en un promedio? Bueno, el promedio en sí, un acumulador y un contador. Entonces, justamente acá no me olvidé. Bien, este sería el punto C. Bueno, ¿cuál es el punto C? Voy a decir, bueno, promedio del punto C, voy a poner igual a 0. Ya van a ver por qué. Por un tema de una validación que se suele hacer. Después voy a poner contador y voy a poner C. Voy a poner C solo. C-C. Que no se confunda con el contador este acá. Entonces ya tengo definidas o inicializadas mis variables, mi promedio, mi acumulador y mi contador. Ahora ya estoy en condiciones perfectas de ir a hacer el ejercicio tranquilo de que no voy a tener ningún error relacionado a esa variable. Entonces, bueno, a ver, ¿dentro de qué rango van a estar comprendidos los números a los cuales yo los voy a promediar? Bueno, van a estar comprendidos dentro del rango de menos 5.000 a 25.000. Obviamente, acá tengan en cuenta esto, que me dicen mayores que menos 5.000, entonces no lo incluyo. Entonces va a ser, si el número, es mayor que menos 5.000, además ese número es menor o igual que 25.000, ahora ya estoy dentro de este rango. Ya estoy dentro de este rango y voy a poder ya especificar las demás condiciones. Pueden hacer así y hacer otro if acá adentro. Acuérdense que este if, digamos, sería como el equivalente a un AND, entonces yo lo que podría hacer acuérdense que ay no, qué badora que soy. Ah, sí, tenemos que hacer me confundí con el ejercicio de arriba. Entonces, acá lo que podemos hacer es poner un AND y decir, bueno, si el número está acá adentro, listo, yo sigo evaluando. Y ahora que tengo que ver, que su último dígito sea igual a 7. Entonces, ¿cómo soluciono esto? ABS, of 10 es igual a 7. Y así la cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Se lo voy a poner así para que les quede más claro. Después en la solución, voy a subir la solución, pero con todo esto unificado, digamos. O sea, todo en una expresión. Entonces, yo primero determino el rango. Si el número está dentro de ese rango, listo, perfecto. Voy a evaluar la otra condición y en el caso de que esa condición sea verdadera, o sea, que el número cumpla con esta y con esta, yo voy a acumular y voy a contar. Pero ¿cómo es esto del ABS? El ABS lo que me hace es
me calcula el valor absoluto del número. Si yo tengo menos 700, acá voy a tener 700. Una vez que lo que va a hacer a veces es decir, bueno, acá esto háganse de cuenta que es como una f de x. La función lo que hace es calcularme el valor absoluto del número, y acá mi x sería el número. O sea, esto sería f y esto sería x. Esto, si tengo menos 700 acá, me da 700. Ahora, si el número cumple con estas dos condiciones, yo sé que tengo que calcular el promedio de todos los números que cumplan con estas dos condiciones. Entonces, primero voy a acumular igual al número, y luego voy a contar la cantidad esa, que es C. Una vez que ya tengo esto, ya dentro del bloque de acciones del ciclo ya no tengo que hacer nada más. Ya están todas las condiciones especificadas, y como está así, me va a acumular los valores de todos los números y contar todos los números que cumplen con estas dos condiciones. Entonces, ya tengo todo listo. Ahora voy a hacer el promedio. Y acá, ojo, me pide el promedio entero. No lo tengo que redondear, o sea, no tengo que usar a la hora de hacer el promedio. No tengo que usar el round. El round no lo tengo que usar. Yo directamente tengo que truncar todo este resultado. A ver, digamos, ¿cómo yo puedo hacer la división? Yo puedo hacer esto. Acuérdense que el promedio es acumulador sobre contador. Hay dos opciones para truncarlo. Yo puedo hacer esto. Dije que no usen el round. Sí, no lo usen en el caso de que acá le pongan un 1. Si le ponen un 1 ya se los redondea a un decimal. A ustedes le están pidiendo el promedio entero. ¿Qué particularidad tiene la función round? Que si yo en el argumento de la función round, en este caso, pongo el argumento y no le pongo nada más, o sea, si pongo round y, por ejemplo, un número flotante, me va a truncar ese número. O sea, me va a dejar la parte entera del número con esta instrucción. Ahora, si ustedes acá ya le ponen un 1, me va a especificar el número, pero con un decimal, con un solo decimal. Ahora, esto ya es medio rebuscado, pueden hacerlo así tranquilamente. Pero lo que yo les recomiendo es hacer esto: acumulador sobre contador, pero no hacer la división simple, sino hacer la división entera. Una vez que hacen la división entera, ya van a tener el número entero, por ende ya va a estar truncado de por sí. Tienen esas dos opciones, yo les recomiendo hacer esta: usar la división entera para que no se mareen. Entonces, una vez que tenemos esto, ya puedo pasar a mostrar el resultado. Entonces, es decir, voy a poner promedio solo para que... promedio del punto C. Fíjense que acá tampoco hace falta un round porque ya lo calculé truncado y igualmente no haría falta. Ahora, una recomendación para los ejercicios, para los ejercicios y para los TPs. Para el parcial no, porque ya generalmente se lo van a pedir enteros, por un tema del cuestionario para que no especifiquen decimales ni nada de eso, se lo van a pedir entero. Pero para los ejercicios o para los TPs, yo lo que les recomiendo es, si tienen que redondear algo a dos decimales, si les llegan a pedir eso, no redondeen el cálculo del porcentaje o del promedio, no lo redondeen ahí, porque capaz que ustedes necesitan una mayor precisión de decimales, y ahí sí les va a afectar a su resultado. Yo lo que les recomiendo es, si tienen que redondear, redondeen a la hora de mostrar el promedio, no a la hora de calcular el promedio. Entonces, una vez que ya realicé el print, voy a ver los resultados. Y es este el resultado correcto. Este es el resultado correcto que después se lo voy a actualizar. Entonces, ahora ya podemos pasar a hacer el punto D. Ya estamos por terminar. El último ya es uno de los puntitos más fáciles del parcial.
el D nos dice, determina el porcentaje entero de los números comprendidos entre 1000 y 10.000, ambos incluidos, determinar el porcentaje que estos números representan sobre la cantidad de números positivos. Acá nos pone una aclaración y nos dice, debe realizar primero la multiplicación y luego la división. Entonces, siguiendo con la misma lógica de antes, yo sé que tengo que calcular un porcentaje. Entonces, bueno, a ver, en el porcentaje, ¿qué variables tengo involucradas? Bueno, vamos acá a la parte de la inicialización. Voy a decir, bueno, punto D, porcentaje, punto D, 0, y acuérdense que la fórmula de porcentaje, la voy a poner acá, en este caso, entero, sería el contador parcial por 100 dividido en forma entera sobre el contador total. Sería esa la fórmula. Entonces tengo el mismo porcentaje, el contador parcial y el contador total. Entonces, voy a poner contador parcial y contador total. A ver, otra duda que también es muy frecuente. ¿Cómo reconozco la operación o el cálculo a realizar? Digo, ¿cómo reconozco si es un promedio o un porcentaje? Siempre que le digan, a ver, siempre le van a decir eso, pero siempre que sea cantidad, va a ser un contador. Siempre que sea un porcentaje, va a ser un acumulador. Igual también podría ser un porcentaje de cantidades. Por ejemplo, a ver, no sé qué se me ocurriría. Podría ser, no sé, dadas 10 notas de los alumnos, de 10 alumnos distintos, determinar el porcentaje que representan las notas iguales a 10 sobre todas las otras notas. En ese caso yo no le estoy diciendo determinar el porcentaje que representan la cantidad de notas. Yo le estoy diciendo las notas o la suma de las notas. Generalmente se lo van a decir así, pero si no le dice la suma de las notas, le dice las notas solamente y sí van a tener que acumular. Pero siempre se lo van a dejar todo bien explícito. Bueno, entonces, ya tengo las tres variables. Entonces, ahora ya estoy habilitado para realizar los cálculos en el bloque de acciones de mi ciclo for. Entonces, a ver, yo sé ¿cuál es mi contador total? ¿A qué? O sea, ¿sobre qué voy a calcular el porcentaje? Lo voy a calcular sobre los números positivos. Entonces, bueno, ¿cómo determino la cantidad total de números? Sería, si el número es mayor a 0, que es positivo, no es mayor o igual. Si es mayor o igual ya es otro tipo. Ya, los positivos son de 0 en adelante sin incluir el 0 y los negativos son del menos 1 para atrás sin incluir el 0. Ahora, si ponemos el igual, ya estaríamos hablando de números enteros. Entonces, si el número es mayor a 0, voy a aumentar en 1 el contador total, porque sobre este contador, este sería mi 100%, digamos, si estaría haciendo una regla de 3, este sería mi 100%. Entonces, bueno, cuento la cantidad total de números positivos. Ahora, ¿cómo para saber cuál es mi cantidad parcial? Digamos, la cantidad que va a representar esos números sobre el total de positivos. Tengo que hacer acá también otra condición, que es esta acá. Determino el porcentaje entero que los números comprendidos entre 1000 y 10.000 representan sobre la cantidad total de números positivos. Tengo que ver esta parte. ¿Cuántos números hay que estén comprendidos en este rango? Bueno, esta parte ya la hice, que generalmente siempre van a tener que ver el dominio, digamos, siempre primero van a tener que calcular el sobre qué. O sea, bueno, ¿cuál es la cantidad total? Listo, hago la condición y cuento la cantidad de números. Y después ya
voy a ver cuántos números cumplen mi condición parcial. En este caso, ¿cuál es mi condición parcial? Bueno, los números que estén comprendidos entre 1000 y 10.000, incluyendo a ambos. Entonces, si el número es mayor o igual que 1000, y además ese número es menor o igual que 10.000, lo que voy a hacer es aumentar mi contador parcial en 1. Pero ya tengo todo para realizar el cálculo. Ahora, lo que voy a hacer es dejarlo así. Ya después le voy a poner todos los comentarios. Ahora, una vez con todos los contadores disponibles, ya salido del for, ya estoy en condiciones de hacer el cálculo y voy a decir, bueno, el porcentaje va a ser igual a qué. Siempre, antes de hacerlo, siempre revisen esto, porque a mí me ha pasado por nervios que hice mal las cosas y yo usé me acuerdo que yo en su momento había usado otra forma, que había hecho contador parcial sobre contador total y todo esto por 100. Había hecho la división entera. Esta es otra forma. Que no les pase eso. Le van a bajar puntos al vicio. Mejor siempre detenerse a leer un poco. Porque hay veces que la cabeza es un poco más rápido y hacemos cualquier cosa. Entonces, primero tenemos que hacer la multiplicación, que sería el contador parcial, 100. Todo esto dividido sobre cantidad total, o el contador total. Entonces, una vez con esto calculado, voy a print porcentaje.d, y fíjense que en los porcentajes uno generalmente tiene que redondear, pero en este caso no, ya como es entero, y le pongo este simbolito acá. Ahora, si hago esto, debería andar y me da 20%, que es lo correcto. Ahora, omití algo acá, en esta parte. Omití algo muy importante que en este caso no les va a afectar, pero si se trata de por ejemplo, el parcial 3 o el parcial 2 o algún TP próximo, ya les puede jugar en contra. Porque acá, acuérdense que estamos usando un for, ya sabemos la cantidad de números que va a haber. Pero acá, ¿qué cosa obvié? Yo digo, les pregunto, ¿qué pasaría si este contador fuera igual a 0? ¿Qué pasaría? Claro, tiraría un error, exactamente. Entonces, para zafar de este error, o para intentar que, en el caso de que no haya ninguno, el intérprete no me informe ningún error, yo lo que debería hacer es esto. Si este contador es distinto de 0, entonces voy a realizar el cálculo. Y ahora ustedes pueden decir, che, pero ¿por qué acá no haces un else? Y yo digo, no hace falta hacer el else. ¿Por qué? Porque yo acá arriba ya definí al promedio, o sea, lo inicialicé con el valor de 0. Entonces, no tiene nada malo que acá yo diga, bueno, promedio del punto C o porcentaje del punto C igual a 0. No pasa nada. En el caso del porcentaje, bueno, no hay ningún número que cumple esa condición. O no. O también sí podría ser un else diciendo print no es posible realizar el cálculo. Podría ser así, pero ya con inicializar el porcentaje o el promedio en 0, no van a tener ningún problema. Pero esto sí tiene que estar, está bueno. Ahora no creo que le sumen muchos puntos, porque va a ser de corrección automática, pero sí está bueno que esté. Siempre está bueno que esté eso. Y ahora vamos a hacer ya el último punto, que es, determine el menor de todos los números negativos. O sea, en este caso, vamos a generar números entre menos 15.000 y 45.000. Vamos a incluir, ¿no?
y el menor sería menos 15.000. Acuérdense que el mayor de los menores es menos 1. Entonces, después voy a sacar todos estos comentarios. Guillermo, y no tenés que volver arriba a leer. Entonces, para yo tengo que determinar un menor. Bien. Entonces, ¿hay alguna otra condición que tenga que cumplir el cálculo del menor? Por ejemplo, que esté incluido en cierto rango. No. Entonces, yo sé que no voy a tener involucrada ninguna otra variable más. Entonces, voy a ir acá. Voy a poner menor del punto E. Es igual a nor. Y, a ver, yo le apliqué antes el cálculo del mayor, con esta fórmula más reducida. A ver, ahora, lo único que me cambia del cálculo del mayor al cálculo del menor es solamente un símbolo, que sería este, que sería cambiar el símbolo del menor por el símbolo del mayor. Simplemente sería eso. Entonces lo que voy a hacer va a ser usar esta tercera variante. Ustedes cuando suba la solución van a tener las tres y acuérdense nada más que tienen que cambiar solamente un símbolo, tienen que invertir el símbolo. Entonces, voy a decir, bueno, tengo que buscar el menor. Sí. ¿El menor de todos los números? No. El menor de todos los negativos. Entonces, voy a decir, si el número es menor a 0, entonces ya puedo empezar a hacer mi búsqueda del menor. ¿Por qué? Porque con esta condición ya estoy filtrando. Estoy diciendo, bueno, vos sos negativo, listo, pasá. Vamos a ver si sos el menor de todos los negativos. Si sos mayor, no. Python te dice, chau, voy a seguir y voy a ir a calcular los porcentajes. Entonces sería, si el menor del punto E none, o el número es menor al número que estaba en esta variable menor, o sea, si el número es menor al menor anterior, entonces el menor de todos es este número que me vino en la vuelta de ciclo n, en la cual queda el mayor. Entonces voy a decir, bueno, el menor de todos va a ser el número. El numerito que es menor al menor que tenía antes. Bueno, ahora ya estaría este cálculo. ¿Vieron qué fácil que es? O sea, en 2 líneas ya lo solucionan. Este método es buenísimo. Entonces voy a decir print menor de los activos y lo voy a probar. Fíjense que yo fui leyendo el enunciado, lo leí, lo interpreté, vi qué tipo de variable tenía que usar, si tenía que inicializar una variable de tipo menor. Digo, bueno, ¿qué otra condición tengo? ¿Sobre qué números voy a tener que calcular o buscar el menor? O, por ejemplo, en el caso de un porcentaje, digo, bueno, tengo un porcentaje, listo. ¿Qué me involucra un porcentaje? Bueno, un contador parcial, uno total y el mismo porcentaje, y la misma variable de porcentaje. Entonces, leo, interpreto, identifico las variables a utilizar, escribo las variables a utilizar en esta parte acá, en esta parte del esqueleto, entre comillas. Después hago los cálculos correspondientes y después muestro al final el resultado. Y esto es por cada punto, digamos. Así se evitan de tener muchos errores juntos y no sepan a dónde, y el hecho de no saber dónde está el error. Entonces lo voy a probar y me da menos 15.000, que es correcto. Entonces esta sería la resolución del parcial en sí. Así que hay mucha gente, por eso me tienen hoy, son las primeras clases que doy, y bueno, no estoy acostumbrado a tanta gente, pero ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció el simulacro? ¿Cómo se ve para el Estuvo bueno. parcial? Bueno, bien. Lo único que les quiero decir es que, lo voy a repetir por las dudas, que no se preocupen por esto acá. No se preocupen por el tema de el cálculo, de que en el cálculo de un promedio les aparezca un número negativo, no sé. O por ejemplo acá, que les diga que el último dígito o que los dos últimos dígitos sean igual a algo.
y, no sé, que les pidan esa condición y que dentro del rango, y que lo tengan que calcular dentro del rango de que vaya de un número negativo a uno positivo. No, no va a pasar eso. Van a calcular siempre sobre un rango de números positivos. Ahora sí, lo que cambia es en el cálculo o la determinación de un mayor o un menor. Ahí sí puede, dentro del rango de números, pueden entrar los negativos. Si ya si es un promedio o un porcentaje solo, también pueden entrar los negativos. Pero siempre y cuando que les digan, no, mirá, calculame el promedio, el promedio entre, perdón, calcular el promedio o el porcentaje de los números mayores que tal número y menores que tal número, y que además su último dígito sea igual a tal, despreocúpense que las dos cotas de esos números van a ser positivas, o 0 y positivo, o positivo y positivo. Despreocúpense por eso. Es un detalle que ahora lo voy a aclarar ahí, voy a mandar un mensajito ahora. Así que ahora les subo la solución y voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, le voy a subir la solución ahora en un ratito. Ya en 5 minutos les subo la solución. Déjenme que les comente todo. Les subo la solución y bueno, ya como les digo, no sé, para la gente que se unió después, al principio dije que me voy a quedar 10 minutos en el Discord. Ya voy a estar más tranquilo, voy a poder explicar sin trabarme ni nada de eso. Y me voy a quedar media horita. Pregunta. Sí. ¿Entrará la función complex en el parcial? No, eso es netamente teórico, qué sé yo, puede ir en un cuestionario, te puede entrar en un examen final. En este parcial no entra para nada. En este parcial no. No, de hecho, si bien cambió el plan, no creo que entre tampoco en ningún práctico. No va a entrar en ningún práctico. Así que despreocupate. Es un tema teórico que sí vas a tener que estudiar para el parcial 5, por ejemplo. O para el final. Gracias. Bueno, ahora ya doy por finalizada esta sesión. Y bueno, ahora en un rato, como les digo, les subo la solución y me conecto al Discord, ¿sí? Despreocúpense que les va a ir bien. Una duda, disculpa. Sí. ¿El parcial de mañana va a tener el mismo formato de todos los simulacros subidos en la UV y este que hicimos? Sí, exactamente. Gracias. Exactamente. Va a ser el mismo formato. Así que ahora en un rato me conecto.